Ah, el Helicobacter es una bacteria gram negativa espirilada, que acá en el diagrama lo ven en una microfotografía electrónica. Esta bacteria reside e infecta el estómago del ser humano. El conocimiento de esta bacteria fue dado por dos investigadores australianos, el patólogo Robin Warren y Marshall, de gastroenterólogo, que demostraron en el año 82, con dos publicaciones en Inglaterra, el vínculo entre Helicobacter y gastritis y úlceras pépticas, tanto renales como gástricas. Eso los llevó al 2005 a hacerse merecedores del Premio Nobel de Medicina. Entonces, hasta ellos, nadie había demostrado, como ellos, aislar la bacteria, cultivarla y demostrar la asociación. Cambió totalmente y revolucionó la concepción de estas enfermedades. Y actualmente, pues, la gastritis es una enfermedad infecciosa y la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. Son enfermedades infecciosas, en su gran mayoría, ¿no? No todos los casos, pero en su gran mayoría. Años después, otros investigadores, no ellos, relacionaron el Helicobacter pylori al desarrollo de cáncer gástrico y linfoma de bajo grado de malignidad del estómago, que es el linfoma gástrico tipo MAL. Entonces, MALT, que le llaman al tipo MAL del linfoma. Entonces, eso lo demostraron después. Como siempre, el ser humano no le gustan los cambios. El ser humano es resistente a los cambios. Y esto originó, y los médicos igual, los médicos son muy conservadores. Y esto originó un rechazo de la mayoría de la comunidad gastroenterológica, que no quería abandonar los viejos conceptos y asimilar la demostración, pues, que hicieron muy convincente de que la bacteria es la causante. Y eso originó resistencia, inclusive hasta ahora. Todavía se escuchan médicos que dicen que el Helicobacter no hay que eliminarlo, que la mayoría tiene, que no pasa nada, cosas de ese tipo, ¿no? Que no cabe, pues, en la medicina, ¿no? No cabe, ¿no? No cabe. O sea, que el médico debe estar, como el ser humano en general, predispuesto al cambio, a las nuevas cosas y cambiar nuestros paradigmas, nuestras ideas, etc. Entonces, esto del Helicobacter es una demostración de que esto es así y cómo uno debe estar con la mente para el cambio. Lo que ustedes están aprendiendo ahora es posible que años después, y a veces no tanto tiempo, va a cambiar. Y hay cosas que decimos ahora que de repente después se van a demostrar que no son, pues, lo más correctas. Entonces, esto es un constante ejercicio que uno va haciendo y tiene que tener la mente permeable. O sea, hay que tener la mente joven, que no siempre solamente es la edad, sino es la idea de que las cosas van a cambiar, que todo va a cambiar. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, en el Perú hay el Perú, algunas gastroenterólogos de nota, algunos profesores universitarios oponerse a esto ha sido, pero tremendo, tremendo. Ha habido gastroenterólogos peruanos, pues, de nota, alto prestigio, que 10 años después de lo de Warren, 10 años después de lo de Warren y Marshall, decían, pues, que el Helicobacter no originaba cáncer, que el cáncer era por otra cosa, que la bacteria no era la principal causa de úlcera, de gastritis, entonces, años después. Entonces, sí, la resistencia ha sido tremenda, tremenda. Y así somos todas las personas. Y los médicos igual, ¿no? Resistentes al cambio. Pero ya otros investigadores habían adelantado la posibilidad. Y
un gastroenterólogo de nota de los Países Bajos, que nosotros llamamos Holanda, el término correcto es Países Bajos, en una entrevista que le hacen hace unos años, manifiesta pues una de las preguntas que le hacen en ese portal, que siempre le preguntan esas preguntas: ¿qué es lo que más lamenta de su vida? ¿Qué es el error más grande que es su vida? Entonces, este gastroenterólogo dice pues que el año 77 más o menos, se le pasó pues el descubrimiento del Helicobacter. Él demostró que las úlceras eran todas las evidencias producidas por un agente infeccioso, demostró que los antimicrobianos trataban las úlceras y la gastritis. Lo único que no pudo es aislarlo, cultivarlo. Y en esa entrevista pues se pone el link donde ustedes pueden entrar al artículo del año 70 y tanto, está publicado, donde encuentran pues, que ahí está todo. Lo único que falta es aislar la bacteria. Todo. Entonces él pone que ese ha sido el más grande, digamos, frustración en su carrera, ¿no? Solo solo las entrevistas en el Perú, cuando la gente dice, yo no me arrepiento de nada, y son la gente estúpida la que no se arrepiente de nada. No, yo no me arrepiento de nada, todo está bien. No, es falso, uno se arrepiente hasta lo que hizo hoy día en la mañana. Entonces se le escapó pues el hallazgo, ¿no? Como ustedes ven, que a otros pensaron en esa posibilidad. Bueno, el Helicobacter está con el ser humano viviendo en el estómago, infectando, porque en realidad infecta. No reside como un comensal, como algunos microbiólogos han insistido que sería un comensal, parte de la flora, como la flora digestiva en otras partes del cuerpo. Esta sería del estómago, como la que hay en el colon, intestino. Entonces hay autores que han insistido en esa idea, han defendido su idea con algunos argumentos, pero el Helicobacter infecta y da patología y produce una reacción inflamatoria que a veces es muy, muy severa, una reacción inflamatoria muy, muy severa, cosa que no se ve con la flora colónica y el intestino delgado, etcétera, etcétera. Entonces el Helicobacter se sabe y se ha tasado hace más o menos 80.000, más o menos 10.000, 20.000 años, que ya está en el estómago de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y ya acompañó al Homo sapiens en la segunda salida del África, hacia el Medio Oriente y posteriormente a Europa, y se distribuyó ya por otras partes del mundo, a la Asia, etcétera, etcétera. Entonces, el Helicobacter se ha trazado desde esa época, Entonces, esta convivencia de milenios de la bacteria con el humano ha hecho que la patogenicidad sea no muy alta. Entonces, los milenios de convivencia del humano que ha llevado esta infección crónicamente en su estómago, ha hecho que la patogenicidad de la bacteria no sea muy, muy, muy elevada. Inclusive ciertas razones han motivado que las manifestaciones serias del Helicobacter, no gastritis, sino pues úlcera y cáncer y linfoma y cosas de ese tipo, no se manifiesten porque, por ejemplo, el cáncer y el linfoma son más de gente mayor y el promedio de vida del humano ha sido muy bajo hasta hace poco. Recién algunos siglos que el promedio de vida pues asciende y ya se ven más manifestaciones. Entonces, ha sido una convivencia relativamente no tan severa. Entonces, y se pueden trazar los patrones genéticos de las diferentes migraciones del Helicobacter y se han trazado hasta las cepas europeas, cepas africanas, cepas asiáticas, indoamericanas, etc. Se ha trazado todo esto. El Helicobacter ha llegado tanto por la migración por el estrecho de Beringer, como probablemente también ha llegado el Helicobacter a América, por migraciones que han hecho a través de Oceanía. Ahora se sabe que no solo
llegaron por el estrecho de Bering, sino también llegó gente a América por Oceanía y por otros caminos. Está demostrado, inclusive la idea que se creía que antes el ser humano pisó América recién, hace 10, 12.000, 14.000 años, ya está pues, cuestionada, ¿no? Hay hallazgos de muchísimo más tiempo que llegó el ser humano. Y no excluyen las teorías, porque ahora lo que se acepta es que ha llegado probablemente por ambas vías, por ambas vías, ¿no? O por más vías inclusive, ¿no? Entonces, actualmente el Helicobacter infecta el estómago de la mitad de la población del mundo y se acepta que es la infección bacteriana crónica más común del mundo. No hay otra infección bacteriana más común. Entonces, actualmente con la cifra que manejamos de habitantes, el Helicobacter está en el estómago de más o menos 3.600 millones de personas. 3.600 millones de personas tienen el Helicobacter en su estómago. El Helicobacter puede dar infección aguda, Marshall lo demostró bebiendo cultivos del organismo, y da un cuadro agudo que no se diagnostica generalmente porque parece cualquier cuadro infeccioso intercurrente que uno lleva en su vida. Da cefalea, litosis aclorhídrica, se siente pálido, cansado, puede haber febrícula. Le parece un cuadro viral infeccioso cualquiera que no pasa. Y Marshall se hizo hacer una endoscopía donde había el estómago congestivo, irritado y bacterias, y se tomó antibióticos y se mejoró. Se curó. Entonces, haciéndole esto. Entonces, el Helicobacter en el mundo entero está bajando. En el mundo entero. Lógico está que esto está bajando más dependiendo del desarrollo socioeconómico. Del desarrollo socioeconómico, y esto va en paralelo la mejoría sanitaria. La mejoría sanitaria. Entonces, eso va haciendo. Entonces, el Helicobacter ha sido hace un siglo sumamente frecuente en Europa, Norteamérica, Japón, etcétera. Sumamente frecuente. Si ustedes se remontan a Norteamérica antes de la Segunda Guerra Mundial, el número uno del cáncer era estómago. Ahora pues los americanos ni se preocupan del cáncer de estómago. Creo que es el sexto digestivo. Ya no hablemos de los principales como son mama, pulmón, próstata, etc. Digestivo, ya es motivo de no preocupación. Y el culpable de eso ha sido, el responsable no ha sido ni la vacuna, ni se conocía que era por el Helicobacter. El culpable ha sido simplemente el desarrollo socioeconómico, agua, desagüe, condiciones sanitarias buenas, y que eso ha hecho que esta infección, que es una infección tipo fecal-oral, se disminuya, ¿no? Como igual se han ido disminuyendo la hepatitis, la hepatitis y diarreas y parasitosis y otras cosas, ¿no? Entonces, esta infección ha sido muy frecuente en los países ricos. Y unas razones principales por las cuales el cáncer de estómago, que en estos países casi no hay, o es muy poco, como Estados Unidos, Canadá, que casi no tienen, es entre comillas, limpieza de bacterias, del organismo, de la comida. De la comida. Inclusive Japón, que en los años 60 tenía una cantidad de cáncer de estómago tremenda, que eso ha provocado que el Japón sea pionero en los años 60, 70, 80, 90 y hasta la fecha, inclusive, sobre manejo de estos problemas altos del estómago, cáncer, etcétera, pionero en Japón. Japón mismo, ya ahora hay una disminución drástica del cáncer y del Helicobacter. En Japón ya es raro encontrar el Helicobacter. De los jóvenes japoneses, los niños japoneses ya no tienen prácticamente Helicobacter, y la tasa de cáncer en Japón se ha derrumbado, es mucho menor, mucho menor. Entonces, número uno, la pobreza. Entonces, el Helicobacter sigue siendo sumamente común en los países pobres, países no desarrollados, que ustedes saben, eufemísticamente le llaman pues en desarrollo. En realidad, por ejemplo, el Perú no está en ningún desarrollo, el Perú es subdesarrollado.
Entonces, ese es un término que en el lenguaje mundial se va incorporando para adorar para que no parezca insultante ni peyorativo, ¿no? Es como cuando a mí, que soy anciano, ya no me dicen anciano, sino adulto mayor, ¿no? Es lo mismo. O sea, es lo mismo que me digan una cosa u otra, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, así se dice, pues, ¿no? O como cuando se reunieron los responsables de los países ricos y decidieron que ya no se llame calentamiento global, porque es un calentamiento global, sino cambio climático, para que no se sepa, no suena más digerible que decirle la verdad, ¿no? Que es un calentamiento global. Con cambio climático ya. Entonces así van cambiando los términos, van cambiando los términos, pero el principio es el mismo. Lo que origina es la condición socioeconómica, la educación y tener agua y desagüe. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué condiciones, por ejemplo, en nuestro mismo país? Pobreza, hacinamiento. Cuando más gente haya en una casa, cuando más gente haya en un cuarto, duerman juntos, más probable que tengan helicobacter. Entonces, depende del hacinamiento. Entonces, el que no tenga agua y desagüe, el tener ya agua y desagüe, etc. Y todo eso usted sabe que va regido a la educación. Entonces, actualmente, pues, ustedes, si alguno de ustedes hace planes, nadie piensa que va a tener, pues, como sus abuelos, 10 hijos, 9 hijos, o a veces más. No, nadie, pues, ¿no? Y cada uno planifica menos. O sea, ahora la población, nadie es numerosa. Entonces, y la pobreza, ustedes ven, hay más gente en la pobreza. Entonces, el hacinamiento origina esto. Entonces, en los niños, en edad pediátrica, en los niños pequeñitos, en los niños muy pequeños, el helicobacter se adquiere y el organismo puede eliminar la infección. O sea, su sistema inmune puede eliminar la infección. Entonces, a veces el niño elimina, se vuelve a contagiar porque vive en esa condición socioeconómica. A veces no tienen ni agua los padres y tienen en pozos, silos. Entonces el niño se infecta, se vuelve a contagiar. Se eliminas, otra vez se contagia. En adultos esto ya no, prácticamente no ocurre. Y en la población ya en la adolescencia tardía y en los adultos, una vez que el helicobacter entra, no desaparece solo, si no se trata. Entonces, en adultos, ingresa al estómago, hay una reacción inflamatoria. Ustedes pueden ver la reacción inflamatoria. Si hacen una biopsia, van a ver polimorfos nucleares, linfomononucleares, linfocitos, se ha demostrado citoquinas, todo, pero no se elimina la infección. Va a persistir toda la vida, salvo que no la elimine. O sea, la eliminación espontánea que ocurre solamente en los niños pequeñitos en gran cantidad, en forma importante, los adultos prácticamente no. Y bueno, ese es el problema. Entonces, a Dios gracias, la mayoría del Helicobacter da un cuadro muy simple. Una gastritis antral, superficial en el antro gástrico, en la parte baja del estómago. Y esta gastritis da una gran hipergastrinemia, hiposecreción de ácido y puede predisponer a la úlcera renal que le dijimos en la clase pasada. La mayoría da una gastritis muy simple, muy leve, sin mayor manifestación clínica. Y solo en algunos da una gastritis de cuerpo, que a veces se hace de cuerpo y antro total, con zonas de atrofia y metaplasia. Diversos grados de severidad y con otros factores exógenos como la dieta, etcétera, pueden llegar a una hipersecreción de asa, a una atrofia, metaplasia, displasia y predisponer a la úlcera de estómago gástrica y al cáncer de estómago. Entonces, usted puede ir en este diagrama de izquierda a derecha, pero no se puede ir de derecha a izquierda. O sea, nadie va de tener mayor, no enfermedad clínica, etcétera,
da llevada de tener una mucosa atrófica a tener hipergastrinemia, ¿no? No ocurre. No puede ir de izquierda a derecha. Ahora es raro. Este es un caso sui generis. La bacteria está dando, fíjense ustedes, tanto una enfermedad benigna como la úlcera, como una enfermedad maligna como el cáncer. O sea, la cosa. Ahora, ulcerosos duodenales rara vez, yo no he visto. Ulcerosos duodenales por Helicobacter bien demostrado que después, con el tiempo, vayan a cáncer gástrico. No he visto. Dicen que la evolución, bueno, en medicina dice que todo es posible, pero no se ve. No se ve la evolución de un ulceroso a cáncer. Yo no la he visto nunca en mi vida, ¿no? Entonces, el Helicobacter es el factor de muchas enfermedades, pero no es lo único. Hay otros cofactores. Y eso determina por qué algunos individuos desarrollan enfermedad y otros no. Va a depender de la respuesta inmune, de la bacteria, de los factores de virulencia. Está demostrado, inclusive el origen de la bacteria con el origen de la población. Está demostrado, por ejemplo, los que han hecho estudios preciosos de eso son los colombianos. Los colombianos tienen, en esto de cáncer y atrofia y gastritis y helicobacter, tienen estudios bellísimos. Entonces, y de amplio difusión mundial. Lamentablemente, cuando los colombianos encuentran esos estudios, no los publican en su país y en castellano. Están publicados en el extranjero y en inglés. Ese es el problema. Entonces, ellos tienen estudios bellísimos, pero yo los he leído en revistas americanas, inglesas, europeas, y no los he leído en castellano, a pesar de que son originados en Colombia. Acá pasa lo mismo. Usted ve los infectólogos del 2 de mayo que tienen bonitos trabajos de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Sus mejores artículos los publican afuera, no los publican en el Perú. Así es. Usted ve que es una eminencia que les va a enseñar a usted, que es el Instituto de Ciencias Neurológicas, el doctor García, de neurocisticercosis, que el doctor es una autoridad mundial en este tema. Publica sus mejores artículos en revistas extranjeras. Entonces, así pasa. Bueno, los colombianos han demostrado, por ejemplo, han hecho estudios por qué en la costa de Colombia hay hasta 10 veces menos cáncer que en la sierra de Colombia, comiendo lo mismo, con pobreza, con bastante helicobacter. Ellos han encontrado, que yo sepa, no que no exista, nunca digo no existe, porque yo no sé las cosas que pueden haber publicado. Y en el Perú nadie ha demostrado, que yo sepa, estos factores en la costa, porque en el Perú también hay menos cáncer en la costa que en la sierra, menos cáncer de estómago. Ellos han encontrado que en la costa de Colombia el tipo de la bacteria Helicobacter proviene de África, es tipo africano. Y la población tiene en sus genes muchísima ascendencia africana. Y parece ser que el comportamiento del Helicobacter del origen africano con procedencia de la población que tiene mucho de africano, no da cáncer. En la sierra de Colombia, la predominancia de la población tiene Helicobacter de origen europeo. El tipo Helicobacter indoamericano ha sido más si se quiere, débil y ha desaparecido casi. Es más el tipo europeo. Y la población indígena con este gen, o sea, la población indígena y el Helicobacter de tipo europeo es altísima cantidad de cáncer. Altísima cantidad de cáncer. Esa es una teoría que han propuesto. Acá, que yo sepa, no hemos estudiado ese aspecto en el Perú, que también acá en el Perú, la costa, tiene menos cáncer que la sierra. Muchísimo menos. El mejor sitio que ha hecho un estudio es Trujillo. En la Universidad de Trujillo se ha hecho un estudio hace varios años, muchísimos años, muy bien hecho de epidemiología, donde demuestra, por ejemplo, que ustedes estudian en La Libertad, las provincias de la costa, y tienen
varias veces menos cáncer que las provincias de la sierra. Bastante diferencia. Claro, ellos no propusieron estas cosas que todavía no se habían publicado, pero han propuesto que depende de la alimentación, la comida. No varía tanto, pero sí varía la cantidad de cáncer de estómago. Ustedes estudian, pues, Otusco, Huamachuco, etcétera, comparado con la costa de esto acá. Y sin ir muy lejos, ustedes ven cuántas endoscopías hacen y cuántos pacientes con cáncer y hacen la proporción. Por ejemplo, el Hospital Carrión del Callao, y lo ha publicado, o el Hospital San José del Callao, y lo ha publicado, y compara, por ejemplo, con el Pueblo Unánime, que la población mayoritariamente es de la sierra, mayoritariamente es de la sierra, la que se atiende en el hospital, ustedes ven una diferencia abismal de las cifras publicadas de relación de endoscopías y relación de cáncer. La proporción estadística es abismal. En el Carrión hay menos cáncer. Entonces, factores que acá sería interesante para estudiarlos. El Helicobacter es una bacteria extracelular y se observa fácilmente. Lo ideal es coloraciones de plata, pero se puede observar hasta con hematoxilina y eosina. Da en el estómago una reacción inflamatoria que a veces adopta el tipo nodular que le llaman piel de gallina. ¿Mm? Piel de gallina. Que no es patognomónico, pero es muy común verlo en jóvenes con Helicobacter, en gente relativamente joven, ¿no? En jóvenes y en adultos jóvenes. Por Helicobacter. Se puede ver también esto en formas linfocíticas, en gastritis eosinofílica, se pueden ver parecidos, así que tampoco es patognomónico. Entonces, el Helicobacter el riesgo es el nivel socioeconómico. El no tener agua y potable es el riesgo mayor para tener esto. Se transmite generalmente oral, de persona a persona. Mucho más frecuente transmisión en los niños pequeños. Y el vómito transmite muchísimo. Entonces, las guarderías, los nidos, son sitios de alta tasa de contagios. Las guarderías, los nidos. Los niños pequeños no son pues suspicaces, no se separan, entonces en ellos el contagio es común, en las guarderías, en los niños, ¿no? Y el vómito es muy... Se encuentra en las heces, pero se presume que puede contagiar fecal oral, pero con alimentos, con vehículos, pero se presume que sí, pero no es tan contagiante como el vómito. Se ha encontrado en la placa dental, ha habido tesis de odontólogos, se ha encontrado en la cavidad oral, pero nadie ha demostrado que los que trabajan no solo odontólogos, terapistas en la boca, por ejemplo, no tienen ningún riesgo de contagio. Inclusive no hay riesgo de contagio fuerte, a pesar que se ha encontrado en saliva y en todo sitio. Y en la placa dental no se ha encontrado entre parejas o esposos o parejas sexuales, etcétera, ¿no? O sea, que se transmita por el beso, eso, si lo hace rarísimamente, ¿no? No se ha encontrado que sea un factor importante. Y hay otra forma que se desconoce. No todo se conoce. No todo se conoce. Hay muchas cosas que sigue estando. En nuestro país, en la década del 90, el agua de Sedapal llevaba el Helicobacter. Por alrededor de los 2000, al principio de los 2000, ya no se encontró. Y el año pasado se reportó estudios que se ha hecho en 2018, si no me equivoco, y han demostrado nuevamente la presencia de marcadores genéticos, moleculares del Helicobacter en el agua de Sedapal. Se tomó decenas de muestras de aguas del INSE, se tomó el distrito del INSE, y se ha encontrado positivas un porcentaje apreciable de muestras de agua de Sedapal. Entonces, nuevamente estamos en la idea que todos hacemos, y ustedes también y sus familias, ¿no? De filtrar, hervir o comprar agua. Yo todos los días hiervo el agua, ¿no? Y ahora con eso de que nuevamente hay agua, hay Helicobacter, ni hablar, pues, ni hablar.
Entonces, nuevamente se ha encontrado Helicobacter. Bueno, aunque mal de muchos, consuelo de tontos, en Bogotá también se ha encontrado. El mismo año, el reporte de agua en la ciudad de Bogotá. Mm, Claro, eso no debe ser un consuelo, ¿no? Pero es así. Entonces, tenemos que hervir, ¿no? Entonces, pregunta que siempre le hacen, el Helicobacter, yo tengo, mi familia tiene. Lo más probable es que sí, y si no tiene, lo más probable es que no. Eso no quiere decir contagio directo, directo. ¿Por qué comparten habitaciones, comparten comida, comen lo mismo, van a los mismos sitios, comparten sus fuentes de agua y de líquidos y de alimentos? Entonces, el contagio no necesariamente pues, que una persona lo contagió, sino que están comiendo todos lo mismo. Es una bacteria que va a entrar o puede entrar por vía oral, etcétera. O los alimentos pueden estar contaminados y tienen la misma fuente. Entonces, la respuesta es sí, pero tampoco nada de aislar, etcétera. El único contacto no se ha visto, por ejemplo, cuando se ve el tipo genético Helicobacter entre papá y hijos. Lo que se ha demostrado sí es el mismo tipo entre madre y bebé, entre la madre y bebé. Una madre con su bebé lactante, por ejemplo, no es porque atraviese la barrera, la leche materna, sino por el contacto. En todo el mundo el Helicobacter está disminuyendo, los países ricos pues en una alta calidad, pero en el Perú también. Así que eso de que todos tenemos Helicobacter es falso, falso, falso. Entonces, en el Perú la tasa de infección de Helicobacter ha bajado desde el 80 y tanto por ciento al inicio del 85, cuando se hicieron los primeros trabajos en el Perú epidemiológicos, donde se decía, pues todos tenemos. Bueno, era casi todo, pues no, 80 y tantos por ciento. Y había por igual en costa, sierra y selva. Pero el cáncer, etcétera, no se ve igual. Hasta con el paso del tiempo, como ven ustedes, ha ido bajando, bajando. Y el último estudio que yo he encontrado de, de ver cuál es la prevalencia de la infección en el Perú, no he encontrado algo más moderno, de repente lo hay, pero no lo he encontrado, es 47% en el Policlínico Peruano Japonés de Jesús María. Se quiso ver entre la población que va a atenderse al policlínico, que es, ustedes saben, pues, gente de clase media, no es pues, un costo excesivo. Si había alguna diferencia entre los peruanos por ascendencia de ambos lados, peruanos, y de japoneses por ascendencia, ¿no? A veces japoneses que tengan madre o padre japonés, ¿no? Como el doctor Tokechi, que les va a enseñar, o ya les enseñó hematología, que sus dos padres son de origen japonés. Entonces, para ver si había por procedencia genética, por la procedencia étnica, alguna diferencia, y no hubo ninguna. O sea, más es el ambiente. 47, 47,8. Claro, es japoneses por ascendencia, en realidad son peruanos simplemente de ascendencia japonesa. Y otros son peruanos de ascendencia, pues se siguen varias líneas, todos, ascendencia peruana. Entonces no hay ninguna diferencia. ¿Pero qué te demostraba esto? Que ya estaba menos del 50% en clase, claro está, en clase media, en clase media. Yo presumo, pero no tengo datos, no he visto estudios, que la incidencia debe estar igual o menos. Probablemente si ustedes hicieran menos de la mitad tienen el cobarde, más de la mitad de ustedes no tienen. ¿Mm? Claro, el que no tiene agua y desagüe, las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿no? Pero eso es el que no tiene agua y desagüe. Entonces, más o menos ese le dice. O sea, tampoco es que todos tienen, como dicen los gente. Y a veces lastimosamente médicos que digan, no pasa nada, no pasa nada, todos tenemos. No, no es cierto. No es cierto eso. Una barbaridad. Ya para que lo diga la televisión, bueno, pero que lo digan médicos, Dios mío. Mejor lo que puedes hacer si uno no conoce un tema es no opines sobre él, pero no opines sobre él. Gemelos se ha seguido en gemelos, por ejemplo, adoptados, y en gemelos homocigotes, adoptados por diferentes familias, y la tasa concuerda más que si se adoptan gemelos no homocigotes, no heterocigotes, o hermanos.
que se han adoptado por diferentes familias, que no tengan ninguna concordancia. O sea, hay ciertos factores genéticos, pero más importante es el ambiente. Se ha encontrado que, a pesar de eso, el ambiente es lo más importante. Entonces, esta enfermedad, hay algo de genética, pero es más ambiental. Entonces, algunos hacen infección aguda que no se diagnostica, la totalidad va a desarrollar una gastritis que permanece de por vida. Uno de cada 6 desarrollará una úlcera y uno de cada 100 un cáncer. Da linfoma y el resultado va a depender de todos los factores. Entonces, de los que se infectan, más o menos la mitad va a ser una gastritis superficial crónica, otros van a la atrofia, metaplasia, displasia, con riesgo de carcinoma. Esto es lo más temido. Entonces, esas gastritas multifocales que agarra ya el cuerpo, el antro y zonas de atrofia en diferentes partes del cuerpo, tiene alta preocupación para uno, alta preocupación. ¿Qué factores son los factores de la bacteria? Los factores ambientales son compuestos nitrosos en la dieta, que son, por ejemplo, carne seca, carne ahumada, jamones, carne salada, la sal, que se usa para preservar. Si ustedes se dan cuenta, la sal es una manera de preservar de gente pobre, humilde. No tiene refrigerador. Entonces, la gente de hace milenios, eh, eh, mantiene su comida salándola. Y en los sitios alejados del Perú, seguramente muchos de ustedes conocen, y si no conocen van a conocer, cuando vayan al Cerún, etc. La gente sala, ahuma, come carne salada, cecina, carne seca, que es una manera de preservar. Pero ese tipo de alimentos tiene compuestos nitroso, cancerígenos altos. Carne seca, ahumada, carne quemada, como en las parrillas, etc. Son diferentes factores. Como les digo, es multifactorial. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, los gastroenterólogos le queremos hacer a todos métodos invasivos y hacer endoscopía y biopsias y todo. Claro. Pero no es necesario. No es necesario. Simplemente muchas veces es un impulso comercial, crematístico, ¿no? Nada más. No es necesario. Cuando ustedes hacen una endoscopía y una biopsia, por otra razón, porque no se debe hacer desde el punto de vista médico una endoscopía y biopsia simplemente para tomar una prueba de Helicobacter. No es una indicación. Pero cuando hacen una endoscopía por cualquier razón de más peso y toman una biopsia, ustedes la biopsia le pueden hacer 3 cosas. Pueden hacer un test de ureasa. ¿Qué significa este test? Es las biopsias, de preferencia 2, de preferencia una de antro y una de cuerpo, las ponen en un reactivo, hay de gel y hay de líquido, se ponen las 2 biopsias y cambia de color porque tiene un indicador de pH, de un color naranjita suave a un color fucsia fuerte, que es positivo. Demora unos minutos, cuando es fuerte la cantidad de Helicobacter va a salir rápido en minutos, pero a veces se aconseja guardarlo unas horas. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene una sensibilidad y especificidad altas, más de 90%, y es barato. En el Perú lo producen. Hay una doctora bióloga que preparó hace ya más de 15 años un test de ureasa peruano. No, yo lo que sé es que la pobre doctora tuvo que dejar de producir, lo producía hace 15, 20 años a 5 soles, que era regalado. Y ella había hecho una tesis sobre su test, ella lo producía, y tenía pues sensibilidad y especificidad por encima de 90. ¿Mm? Por encima de 90. A la pobre doctora le cerraron el test porque en el Perú cuando quieres hacer algo te aplican pues la ley, ¿no? Tenía que sacar permiso del Ministerio de Comercio, porque estás comercializando algo. Permiso de la DIGEMIT. Número de registro sanitario. Número de registro comercial. Es decir, al final la pobre doctora
El hermano es médico, fue mi alumno en Villarreal, su hermano. Terminó el hermano, la doctora terminó dejándolo de producir, porque en el Perú te aplican 20.000 criterios para no dejarte hacer nada, ¿no? La pobre doctora había sacado un test peruano baratísimo y le hicieron de todo a la doctora, ¿no? Bueno, este test es mejor hacerlos que no esté tomando inhibidores de bomba de protones, o que no esté tomando omeprazol y ni antibióticos, otros test que bajan la ureasa. La otra cosa que pueden hacer es histología. Si el patólogo es bueno, y ahora todo el mundo lo ve fácil el Helicobacter, este test va a tener una sensibilidad por encima del 95% y una especificidad casi de 100. Entonces, test excelente. Y cultivos tiene menos valor, pues, tiene menos, no, en primer lugar, cultivo es rarísimo, acá en el Perú casi no lo hacen, salvo que sea investigación, no se hace cultivo. Pero el cultivo se hace sobre todo, no para diagnóstico, el cultivo se hace para ver sensibilidad cuando ha fracasado 2 veces el tratamiento. Uno tiene 2 tratamientos, si ha fracasado debería ser cultivo. Pero en el Perú a veces hacemos hasta 3 y 8 hasta 4 retratamientos a pesar de que no es lo indicado porque no conozco dónde me pueden hacer un cultivo de Helicobacter. Yo desconozco. Y sé que se han hecho, pero para investigación. Ahora, métodos no invasivos que son los que más quiere la gente, que no le estén invadiendo el organismo. Tenemos la prueba del aliento, que es con carbono 13 o carbono 14. En realidad, la prueba del aliento es una prueba muy sensible. Lamentablemente requiere medio mes mínimo sin inhibidores de bomba de protones, sin bismuto ni antibiótico. Mínimo medio mes. Medio mes. Porque esta prueba depende de la presencia del Helicobacter. En el mundo entero se hace con carbono 13, en la mayor parte del mundo. Y en el Perú lo hacen con carbono 14. ¿Qué cosa es el carbono 14? Es similar todo, pero es radiactivo. En realidad la radiación que tiene es ínfima. Es casi la radiación que un humano recibe en un día en nuestra ciudad. Pero al ser radiactivo no está aprobado su uso ni en gestantes, aunque es raro que a una gestante uno le esté pidiendo esta prueba, pero no está aprobada. Y si cualquier persona del sexo femenino va a hacerse la prueba, le van a preguntar que no está gestando. Y ni en niños pequeños, sobre todo, y niños en crecimiento. Entonces, eso es un problema porque la persona que le digan no va a estar gestando, ¿no? ¿Por qué? Le vamos a poner material radiactivo. Usted sabe cómo es el Perú, pues, que creen, la gente peruana cree que las antenas dan enfermedades, que los celulares, etcétera. No sé, o sea, cómo es el Perú. O sea, en Perú, pues, que la gente cree estupideces, que le digan que le van a dar un material radiactivo, ya suponen cómo va a reaccionar la población, ¿no? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué me preguntan? No, porque es radiactivo. Y esa es la radioactividad que cualquier día obtenemos, pero es radiactivo. Los antígenos fecales no se hacen en el Perú, tienen una buena sensibilidad de más del 90%, pruebas de Lisa, etcétera, se hacen otras veces, ideal para niños, ideal para niños, ideal para niños, porque ni siquiera como el método invasivo de la prueba del aliento que le hacen respirar en una máscara, ni sacarle sangre para hacer anticuerpos. Esto es lo ideal, ese es. Ni lo hinca, porque para un niño hincarlo ya es invasivo. Entonces, no se hace en el Perú. Anticuerpos se usa mucho en el Perú. Tienen un valor predictivo bajo. Miren, si les preguntan anticuerpos para un país donde las pruebas de laboratorio, las pruebas de diagnóstico en general, tienen un valor determinado por cuán frecuente es la enfermedad que ustedes buscan en la población donde ustedes viven. Entonces, en nosotros, que tenemos regular cantidad de Helicobacter, las pruebas de anticuerpos tienen un valor predictivo relativamente aceptable, más o menos 70, 75, 80. Las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos en España, las pruebas de anticuerpos en Estados Unidos tienen un valor malazo, porque allá la frecuencia de Helicobacter es menor. Entonces, si a usted le preguntan en un examen peruano si se pueden usar pruebas de anticuerpos, la respuesta es sí. Si le preguntan en un examen americano, un examen europeo, la respuesta es que tiene un valor muy, muy deleznable, porque la prueba depende de el porcentaje que van a encontrar en la población. Eso es un dato estadístico para cualquier prueba. Entonces, para hacer.
Esa es la prueba del aliento. Y esta es la prueba de anticuerpo. El único anticuerpo que está recomendado hasta el 2020 hacer es IgG. No se acepta ni se recomienda internacionalmente hacer ni IgM ni IgA. Ni IgM ni IgA. Ahora, ¿por qué los laboratorios los hacen? No sé. Una vez, hace unos años, un alumno que les dije este concepto, un alumno se paró y me enseñó un petitorio de análisis de Loaiza y me enseñó que se pedían ahí, habían para marcar IgG, IgM, IgA. No, y me enseña un papel como si ese papel pues, fuera pues, el Corán para un musulmán, la Biblia. ¿Mm? La Efesios, pero no. La única prueba que vale hasta el 2020, hasta ahora, es IgG. ¿Por qué los usan? Pues, ustedes saben. Lo normal es que los pidan en todo sitio. Lo anormal es que no lo pidan. A mí me preocupa más bien cuando veo que hacen las cosas bien, porque ya están, o yo estoy muy mal, porque si están haciendo las cosas bien significa que yo no me he enterado de cosas mejores. Entonces, el Helicobacter debe ser tratado, debe ser eliminado. Este es de Graham Deye, que es un gastroenterólogo americano, editor en jefe de la revista Helicobacter. Hay una revista de gastroenterología que se llama Helicobacter. Tiene varios años esa revista. Y él es editor en jefe de esta revista. Y es una de las 5 autoridades mundiales sobre Helicobacter. De las 5 autoridades mundiales. Entonces, su voz, pues, es autoridad. Entonces, él, en una entrevista, le preguntan, entre varios temas, le dicen cuál es su diapositiva favorita. Y él presenta ahí lo bueno ustedes saben ahora, mejor que yo, de la computadora, es que usted le da un clic, porque le ponen el enlace, sale la diapositiva que dice no copiar, pero usted sabe que no copiar es un chiste, todo se copia. Entonces, él está poniendo el Helicobacter y lo ha puesto, ustedes ven, con dientes de depredador. Y parece una serpiente con dientes de depredador. Y un elefante lo va a hacer polvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Helicobacter encontrado, el Helicobacter erradicado. Eso demuestra su convencimiento, número uno, que es un patógeno, y número dos, que hay que eliminarlo. O sea, el mensaje es ese. ¿Es patógeno? No es que sea comensal, no. Y número dos, eliminarlo. Esa es la conducta apropiada. Y lo pone en esta diapositiva que dice que es su slide preferido, que ya uno lo piratea, pues, ¿no? Entonces, ese es eso. Indicaciones de tratamiento, ese es el último consenso que conozco se haya hecho en Maastricht, una ciudad europea. Por supuesto, él participa. Y esta es la recomendación clásica de tratamiento del consenso. Hay que eliminar el Helicobacter en toda úlcera renal, en toda úlcera gástrica, en el linfoma, en la gastritis atrófica, después de resecar cáncer gástrico. Si queda un muñón gástrico y se queda el Helicobacter, hay que erradicarlo. Pariente de primer grado, dispepsia de uso crónico de él. El tratamiento, cuando no hay mucha resistencia, es 14 días, es mejor que 7 o 10. Y el tratamiento clásico, que es un inhibidor de bomba de protones, 2 veces al día, amoxicilina y claritromicina. Este tratamiento se hace si no hay resistencia. Inclusive se dice no solo a 20, sino a 15. Si hay resistencia, ya no se puede usar claritromicina. Y la erradicación siempre evaluarla en unas 6 semanas mínimo. Y con este esquema la erradicación era de esta cifra. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, ya acá desde hace muchos años se ve que el esquema fracasa. Yo el 2015 dejé de usar los packs, el 2015. Yo he visto mis historias y el 2015 ya abandoné los packs. Y yo armaba mis propios tratamientos, mis propios combos. El 2017 por ahí, o 18 creo. Se publica
estos datos que están acá puestos, donde se ve pues que la amoxicilina tenía una resistencia altísima, cosa que después el INS ha hecho otro estudio y encuentra menos. Lo que sí encuentran ambos estudios, el del INS y este que lo hizo Cayetano Heredia, y el doctor Alejandro Busalleo, es claritromicina altísimo. Ya no se puede usar claritromicina porque muchos dicen que por encima de 15 y otros por encima, la buena gente de 20, no debe jamás usarse claritromicina por la resistencia. Tetraciclina poco. Levofloxacina no se debe usar. Así que eso de usar rescates con quinolonas como están en otras ciudades del mundo, no, pues en nuestro medio no se puede. Bueno, yo no lo usaba, como les digo, ya a partir del 2016 todos los esquemas que yo he tratado han sido diferentes. Y cuando ya después, 2, 3 años después vi esto, ya me tranquilizó, porque no me gusta hacer las cosas, la medicina se basa en evidencias. No se puede basar medicina en no evidencias. La medicina siempre se tiene que basar en evidencias. Solo se usan las no evidencias cuando no existen evidencias. Pero cuando hay evidencia no se puede decir que no, que yo he visto, que mi mamá, que mi hijito se curó, o a despecho que ustedes están viendo ahora en la pandemia por el coronavirus, a despecho de colegas que a mí me han decepcionado, porque colegas yo los tenía en alto nivel y hablan a despecho. Pues, ¿ah? No, pero yo a mi hijito le di esto y se mejoró. Y eso es anécdota, ¿no? Eso se llama anécdota, eso no se llama evidencias en medicina. Entonces, la levo prohibitiva resistencia, cosa no rara, porque las quinolonas ustedes saben que tienen una facilidad para producir resistencia. Metronidazol altísimo, rifampicina. No se hizo furazolidona en esta evaluación, pero furazolidona en el Perú se ha probado que tiene alta eficacia. Por alguna razón no lo hicieron. Entonces ¿cómo uno hace el tratamiento? Número uno, inhibidor de bomba dosis alta. ¿Por qué? Dosis alta hace que la bacteria se replique. Y cuando la bacteria replica, los antimicrobianos actúan mejor. Mejor. Entonces, dosis alta. Yo generalmente uso, por ejemplo, esomeprazol 40-40. Número 2, inhibidor de bomba de protón. Entonces, inhibidor de bomba de protón y dos alta. Número 2, bismuto. 2 tabletas, 3 o 4 veces al día. No uso amoxicilina ni claritromicina de inicio, uso tetra y uso furazolidona. 3, si puedo usar 3 si es de inicio, y si es retratamiento uso 4. Entonces, eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Como ya les dije, yo primero les doy un curso, primero les hago dar 5 días, 7 días, 10 días de PER del paciente, solo inhibidor de bomba de protones, solo. ¿Por qué? Porque quiero que llegue al nivel de acción. Ya les dije que demora 3, 4 días, 5 días en llegar a su nivel. Entonces, llega a su nivel. Número 2, le mejora los síntomas. Entonces, me va a tolerar el esquema. Si le doy algún antimicrobiano, me va a tolerar mejor. Y número 3, disminuyo la cantidad de bacterias. Por eso es una razón que no se da esomeprazol o omeprazol en estos pacientes que le van a hacer una biopsia para cualquier estudio, porque negativiza, sale un falso negativo, disminuye. Y claro, me dirán ustedes es teoría, pero si hay menos bacterias, menos chance de resistencia. Entonces, lo interesante de este estudio, que ya está desactualizado del 2013 en el Perú, que es un estudio que se ha hecho en un asentamiento humano, ninguno tenía agua y desagüe, y la mayoría comían en ambulantes, en cualquier sitio, tenía una recaída de 30%. Actualmente las recaídas son de menos del 10%, menos. Inclusive ya estamos en algunos sectores de clase media con recaídas similares a países ricos, nosotros que venimos de un país que no es rico. Y es la siguiente, de lo que presentaron recaídas, 80% eran cepa distinta. O sea, era verdaderamente una reinfección, se infectaba con otra bacteria. Y solo el 20% era recurrencia de la misma bacteria, o sea, falló el tratamiento. Es importante, ¿no? ¿Por qué falla? Por fumar, duración corta, por resistencia, por usar cosas que ya no se deben usar, etc. Ahora, cáncer de estómago. El estómago va a dar lugar a neoplasias malignas
y a neoplasias benignas. De las neoplasias benignas, lo más común son los pólipos. Los pólipos, que generalmente uno hay que sacarlos y estudiarlos. Y hay pólipos que tienen cierto potencial malignos, que hay que seguirlos. Pero de la neoplasia maligna, que es lo más importante, tenemos el número 1, el adenocarcinoma. En el Perú es más del 90% de las neoplasias malignas. Le siguen el linfoma, que también es relacionado al Helicobacter, el cáncer metastásico, leiomiosarcoma. Puede haber en el estómago lesiones oscuras, cancerosas, que son, ¿cómo se llama esto? De cáncer de la piel, el melanoma. Todo eso puede haber. Entonces, el cáncer gástrico a nivel mundial, se pelea el segundo lugar de muertes a nivel mundial. Claro está, en el mundo pobre. O sea, usted sabe que la riqueza está al norte, el sur es pobre. Por eso que ustedes ven todos los que migran al norte, ¿no? En África, en Asia, migran al norte. Ahí está la plata. El único que dijo que la riqueza está en el sur fue Pizarro. El único. Bueno, para él sí valía, porque él venía a agarrarla, nomás ya hecho, y a llevársela. Pues la riqueza está en el norte. Por eso que ve que los mexicanos, hondureños, todos se van para el norte. Con sus excepciones, pues con la Australia es una excepción. Siempre hay excepciones a la regla. Entonces, esta neoplasia es más frecuente en hombres. Cáncer gástrico es de hombres, más que de mujeres. Ha sido muy frecuente en Japón, es todavía frecuente en China, Corea, Europa del Este, países, y Costa Rica y Sudamérica. En Japón la incidencia ha sido muy alta y por eso los japoneses han sido pioneros, pero ya está bajando cada vez más. Y en Estados Unidos la incidencia es mínima, casi no les interesa a ellos el cáncer de estómago. Sinceramente no les interesa. Y no es criticable, simplemente es una enfermedad que no lo ven, ¿no? Que no lo ven, pues, ¿cómo les va a interesar una enfermedad que no lo ven? Es natural, ¿no? Está bien hecho que no les interese, porque no tienen. Entonces no es que a veces la gente se queda mirando cuando uno cree pues, que sí, ustedes van a escuchar palabras como dice ay, la gente del campo come comida sana. La gente del campo come comida más limpia, mejor. Y no saben que la gente de los países ricos que comen en refrigerador, enlatados, envasados, no tienen cáncer de estómago. Y la gente que viene rural, aún en el Perú, la gente rural tiene mucho más cáncer de estómago que la gente de ciudades. O sea, ¿cuál es el prototipo de tener menos riesgo de cáncer de estómago? Tener refrigerador y comprar en el supermercado. Es el prototipo de no tener tanto. Cualquiera puede tener. ¿Cuál es el prototipo de tener más cáncer de estómago? Es el gringo que compra un refrigerador todo elaborado en lata. Nadie les está diciendo, por favor, que esa comida sea buena. Porque esto es refiriéndonos a esto que es una infección del estómago y al cáncer de estómago. No me estoy refiriendo, pues, ese tipo de dieta tiene 20.000 consecuencias dañinas para la salud y también para otros cánceres, pero no para el estómago. A eso me refiero. Ustedes ven lo más oscurito, más cáncer. Ustedes ven como lo que era los países de la esfera soviética, de la ex Unión Soviética, inclusive la Europa del Este tiene más que la Europa más central, tenían alta cantidad de cáncer. Chile tiene un montón de cáncer, a pesar que ellos se consideran desarrollados, mucho más que Argentina. Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, Costa Rica, todo eso tiene bastante cáncer de estómago. Y los países ricos del norte de Europa, los escandinavos, Australia no tiene, el único país rico que tiene apreciable cantidad es Corea y Perú. Perdón, Corea y Japón. Entonces, el cáncer tiene cierta predisposición. El mundo, hasta el año 89 y el año 90, con la caída de la Unión Soviética y después ya la división de toda la Unión Soviética, el mundo se dividía en tres partes, ¿no?
El primer mundo, que era el mundo occidental rico, Europa Occidental y Norteamérica, Australia, etc. Es primer mundo. El segundo mundo eran todos los países de la esfera soviética, comunistas. Era el segundo mundo. Y nosotros que estábamos ni a uno ni a otro, son que siempre hemos estado super vigilados por algunos de los de arriba, aunque nosotros decíamos que no éramos de ninguno, nos llamaban el tercer mundo. Bueno, entonces ese es el término tercermundistas. El término tercermundista ya no debe usarse. Es estúpido usar tercermundismo cuando el año 90 se acabó pues, el segundo mundo. Entonces ahora solo hay dos tipos de países, los ricos y nosotros, los misios. Ya eso de tercermundismo ya no vale, pues. Ya no hay tres mundos. Todavía la gente está escribiendo del tercer mundo. Ya no hay, pues eso es cuando habían dos esferas que ya se acabaron. Ya se acabaron. Entonces ahora hay ricos y pobres. Fíjese usted cómo África hay zonas que pobreza, helicobacter y no hay cáncer. Le llaman el enigma africano. Miren ustedes cómo la India es pobre. La India es pobre y no hay cáncer. Fíjense ustedes. Y le llaman el enigma hindú. Y se están estudiando una serie de factores, el tipo de dieta. Para suerte mía, no hay ninguna relación entre el consumo de ají y cáncer de estómago. Ninguna, al contrario, es inversa. Es inversa. Nadie dice que deben comer ají, pero no hay ninguna relación. En Singapur hay poblaciones que la población viene de tres sitios, chinos, hay hindúes y malasios y otra cosa. Entonces, los que comen fuertemente ají son los hindúes. Por ejemplo, la población china, descendiente de China, no comen ají. Ají solo hay en los chifas peruanos, pero en China no hay ají. Y la población china tiene cantidad de cáncer y los hindúes que viven en Singapur no tienen nada de cáncer. A Dios gracias, no hay ninguna relación con el ají. A Dios gracias. Yo no le estoy diciendo con esto que el ají es bueno, sino que estoy refiriéndome al cáncer gástrico, no hay ninguna relación. Hay relación inversa, no hay. No vayan así. A veces me da miedo hablar porque a veces lo toman así tipo periodista. No, que el doctor dijo que el ají es bueno. Yo no he dicho eso, simplemente que no hay ninguna relación con cáncer. Ninguna. Fíjense ustedes cómo el cáncer gástrico, poblaciones como Costa Rica, Japón, tienen cantidad, Chile, Perú también. Y miren cómo está abajo Estados Unidos, Australia, países ricos, ¿no? Canadá, etc. Generalmente la regla se cumple. Pero fíjense ustedes cómo siempre en hombres, mucho más que en mujeres. Siempre, en todos los países. O sea, el cáncer de estómago es un cáncer de hombres. Y generalmente de hombres viejos. No es tanto de mujeres. Esta es mortalidad por cáncer, no prevalencia, mortalidad. Y ven ustedes que el cáncer que más mata en mujeres es mama. Usted sabe que el cáncer más frecuente en el mundo entero es mama. Mama, en general. Mama. Y en el Perú también. El Perú era útero, cuello uterino antes, ahora es mama. El cáncer que más mata en el Perú y el más frecuente es cáncer de mama. Felizmente se ha hecho pues campañas y ya las mujeres me alegra ver que son conscientes de chequeos, ya tienen que chequearse, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ir a un sitio a pedir una mamografía, una ecografía mamaria, de acuerdo al caso, para chequearse. Y eso me alegra. Hombres es estómago. Le sigue mortalidad pulmón. Y fíjese que en tercer lugar acá resienta la próstata. Claro, ustedes ven en hombres, ¿cuál es más frecuente? Frecuencia, incidencia, no mortalidad como esto. Es próstata el número uno. Cáncer de próstata es cantidad. En mujeres, en segundo lugar, con empate con útero, es estómago y cuello uterino. Entonces, si ustedes quitan el cáncer de género, desaparecen próstata. Quitan el cáncer de género como es mama y útero.
Claro, ustedes me van a decir el cáncer de mama puede haber en hombres. Claro, yo he visto casos en hombres. Y un jugador muy conocido de un equipo muy conocido de Perú. Dicen unos que es el más, que tiene más hinchas del Perú. Dicen, bueno, y desarrolló cáncer de mama en hombres. Ya sé, pero generalmente el cáncer de mama en mujeres. Ustedes quitaran el cáncer más importante que le sigue, pues es estómago. Lo que no hemos hecho en estómago es como sí se ha hecho en próstata, mal que bien los urólogos o en mujeres, la necesidad de prevención en útero y en mama, ¿no? En estómago no se ha hecho nada, no hemos sido eficaces. Entonces, la prevalencia del cáncer gástrico de metaplasia también está bajando en el Perú. Factores de riesgo para hacer cáncer de estómago, helicobacter, la dieta, alimentos salados, nitratos, ahumados. Esa es la dieta, la baja ingesta de vegetales. Acá en la ciudad tenemos facilidad para esto. Facilidad. Uno va a un supermercado, en mi caso yo soy el que compro todo. Voy a un supermercado y los vegetales, las frutas están abundantes y todo el año. Entonces acá comer eso es fácil. Y no necesito pues salar ni ahumar mi alimento porque acá tengo refrigerador y me viene todo fresco, congelado. Entonces, el término, la gastritis atrófica con poco ácido, sobrecrecimiento bacteriano y las nitrosaminas, que están en estos jamones, carne seca, carne ahumada, cecina, etcétera, todo eso promueve. Y va a llevar de mucosa normal a la mucosa atrófica. Por eso es tan peligroso ese patrón que algunos hacen de gastritis crónica atrófica multifocal con zonas de atrofia, metaplasia y displasia y progresión ambos tipos de cáncer que vamos a ver ahorita adelante. Otro factor es el muñón que queda de la cirugía gástrica, los pólipos adenomatosos, que son pólipos verdaderamente. La úlcera gástrica, ya les dije, 3%, y la úlcera gigante hasta 10%. Historia familiar, siempre hay un dato familiar, sangre tipo A y tabaquismo. Tabaquismo, siempre está el tabaco metido ahí. Entonces, la escuela japonesa en la década del 60 desarrolló los conceptos de cáncer temprano y cáncer avanzado. La escuela japonesa lo hizo eso con finalidad de prevención, y tratar y mejorar la sobrevida. ¿Qué cosa ellos denominaron cáncer precoz? Aquel que compromete mucosa o mucosa y submucosa, hasta submucosa, y avanzado a partir muscular. La mucosa y submucosa en nuestro Perú es menos del 10% que se diagnostica. Felizmente que en nuestro Perú menos del 10% es aún en los ricos que en los pobres. Porque ya sería el colmo que hubiera otra diferencia, pues ya. Acá cuando se ha evaluado en la sociedad de gasto, por ejemplo, clínicas privadas, se ha evaluado número 2, hospitales, las Fuerzas Armadas, de la Policía, Seguro Social, o MINSA es igual. O sea, nadie hace, porque nadie hace prevención. Nadie hace prevención. Entonces, acá anecdóticamente encontramos cáncer muy tempranos y la mayoría son avanzados y la sobrevida es pobrísima. En Japón, en este momento, más del 50% de los cánceres son tempranos. Y el 90 y tanto por ciento de los cánceres tempranos los curan. Muchos de ellos con endoscopía terapéutica le sacan la lesión. Ni siquiera lo operan. Entonces es una diferencia pues abismal. Inclusive los avanzados de Japón, con estos programas, lo detectan muchísimo más precoce que nosotros. Y la sobrevida es que a veces la publican y no lo creen, porque compara con la sobrevida de lo avanzado peruano. ¿Mm? Entonces, avanzados en el compromete la muscular y nosotros es más del 90 y la sobrevida es pobrísima. Entonces, los endoscopios han mejorado, pues cada vez son mejores, usted sabe la tecnología, ¿no? Alta resolución. Los patólogos cada vez son mejores, ¿no? Los muchachos endoscopistas son mejores que nosotros. Todos. ¿Mejoran los resultados? No. Se siguen muriendo igual. ¿Por qué no mejoran? No, la culpa no es de ellos, la culpa es que es el tipo de paciente, que no hay un programa de despistaje. Pero el paciente llega al hospital en etapa tardía. Y como no hay despistaje, el diagnóstico es tardío, por mejores equipos que tengamos y mejores conocimientos, y el cirujano no puede hacer pues, maravillas, ¿no? No puede hacer maravillas. El no tiene la culpa. Y la mortalidad es alta. Entonces, el tipo 1, elevadito como un polipito, tipo 2 superficial, tipo 3 como una ulcerita. ¿Hay combinaciones? Hay. Y esta a su vez se subdivide según la forma, ¿no?
2A, cuando se eleva un poquito, plano, plano. Ahora con los endoscopios actuales de alta resolución, con colorantes y con luces y todo que se le puede poner, ha mejorado. Pero mientras no haya un programa donde se chequea a gente que no esté pues, en etapa final, como lamentablemente, por mejores que sean los endoscopistas actuales, los colegas y todos, no mejora. Así es la clasificación de Borman que nosotros vemos. Borman 1, una masa protuida, como una montaña. 2, una masa ulcerada. 3 y 4, ulcerado, infiltrantes, que son los peores. 3 o C es el infiltrante ulcerado. Y D es el infiltrante puro, linitis plástica. Entonces, ¿a quién chequear? Se chequea en Japón, se chequea en Corea del Sur, se está chequeando ya en Chile y se está empezando a chequear en Colombia. Se chequea por corte poblacional. Felizmente, hay una edad en que ya debes chequearse. Ya debes chequearse. Entonces, el parámetro es chequear, por ejemplo, en Japón tienen su parámetro de corte. Y así detectan el cáncer. Y así se está haciendo, como le digo, en países vecinos. ¿En el Perú se chequea? No. ¿Se va a chequear? Nunca. Ustedes dirán, pues, este es un pesimista, este viejo es un pesimista. No, no. Yo tengo razones para saber que nunca se va a hacer. No se preocupen. ¿No? Hemos tenido dos ministros oncólogos, dos ministros oncólogos. Vallejos, que fue director del INE y todavía por ahí alguien lo conoce, es uno de los dueños de Oncosalud. Y el otro es, no me acuerdo ahorita, que también del primer gobierno aprista. Vallejo fue el segundo gobierno de APRA. Ministros oncólogos del INE. Para volver a tener otro ministro oncólogo va a ser bien improbable. Y ni siquiera ellos pusieron un programa de depistaje del cáncer que más mata en el Perú. Y Vallejo todavía sale a la televisión y dice prevención. Y todavía repite la frase de Elmer Huertas: 1 gramo de prevención es mejor que 1 tonelada de curación. Todavía repite esa frase de Huerta. Yo le diría, ¿y por qué cuando usted fue ministro no hizo un programa piloto? Que ya usted sabe que después se va ampliando, pero empieza. Entonces, porque ya tuviste a alguien ahí que sabe el problema y la prevención. Pues no se hizo. Por eso yo estoy seguro de que, por lo menos yo no lo veré nunca, ¿no? No sé si, ustedes es probable, yo sí no lo veré. Jamás lo voy a ver. Entonces, el cáncer precoz en realidad no da síntomas. Inclusive puede dar síntomas dispépticos que desaparecen con tratamiento antiácido, con ranitidina, con omeprazol. Por eso es que mejor el chequeo debe ser por edad, etcétera, como se chequea la mama, como se chequea la próstata, etcétera, etcétera. Y nosotros generalmente vemos ya con síntomas así de enfermedad avanzada, baja de peso, dolor, llenura, vómito, disfagia. Todo el mundo sospechamos en una persona, sobre todo mayor, con estos síntomas. La cosa es encontrarlo pequeño y sacarlo. Entonces, el diagnóstico, nosotros vemos anemia, sangrado, pero son casos avanzados. Y lo mejor es la endoscopía. Ya les dije, una endoscopía entrenas en 3 o 6 meses a cualquiera y es un buen endoscopista, 90% aceptable. En cambio, un radiólogo es caro. Un radiólogo es caro. ¿Cuántas lesiones tomar? Se toman de los 4 cuadrantes y del centro. Un viejo trabajo de hace 30 años demostró que se deberían tomar 7. 7 biopsias, ¿no? Que es esto que les he puesto desde ese trabajo. Es un trabajo de Graham, estaría joven Graham. Es el mismo del elefante pisando el helicobacter, que lo hizo el año 80 y tantos. Antes de que todo esto helicobacter tomara mucho vuelo. Al inicio de los 80, lo hizo Graham. Y él encontró que con 7 biopsias se logra el mayor porcentaje. Ya cuando hacen 8, 9, 10, hizo hasta 20, ¿no? En un montón de casos. Ya no se aumenta la certeza, ya no vale la pena hacer más. Pero usted sabe que es relativo, ¿no? Es relativo. Yo tenía mi residente, un residente que le puse duro porque su cabeza era dura, no entendía. Que nosotros, cuando yo estaba a cargo de la residencia hace años, en el Hipólito, lo mandé a rotar a neoplásica, pues, donde ven más neoplasia y aparato digestivo pura neoplasia. El INEC lo mandé.
Y viene y este Sousa me hace una pregunta clase B. La pregunta clase B es que cuando el que pregunta sabe la respuesta y quiere ver si tú sabes. ¿Mm? Me dice, doctor, ¿cuántas viusas se hacen? Digo, depende de lo que se puede. Ya sabía dónde va. Pues, ¿no? Este Sousa cree que, bueno, hace de los cuadrantes, unas 4 o 5, de cada cuadrante y una al centro. Me dice, no, doctor, 7. ¿Y por qué le digo Alcántara? Porque en el INEM hacen 7. Pero, ¿de dónde salen 7? Por supuesto que ni Alcántara sabía de dónde salen 7, ¿no? Yo había leído en papel, impreso en fotocopia en la década del 80 ese trabajo, cuando todavía se leía en fotocopias. Es relativo, pues, todo es relativo. Ni tienes el patólogo que tenía Graham, ni tienes la habilidad, ni la biopsia, ni los forces, ni todo lo que toma. Entonces, todo es relativo en la vida. Pero me da risa la gente que toma los datos así, sobre todo cuando para él pues, es un hospital, que de hecho pues, el INEM tiene más categoría que el Hipólito, no hay comparación, pues, no hay comparación con su nivel. Pero no todo lo que está ahí pues, es maravilloso, ¿no? No hay que ser así, mentalmente subordinado. ¿Por qué hay retardo en el diagnóstico? Primero, porque no es despistaje, ¿no? Una historia, porque puede tener una alopecia y uno no acude al médico. Y no siempre hay síntomas de largo, no siempre. Inclusive el uso de omeprazol, que ahora se vende en forma libre, modifican los síntomas y no curan, cierran las lesiones ulceradas, pero el cáncer sigue ahí. Está mal el término curar. Puede cerrar la lesión, pero el cáncer sigue. Entonces el paciente puede sentirse algo mejor. Entonces el Perú, pues en el Perú la automedicación es la norma. Yo no entiendo cómo pueden decir ahora, con esto del coronavirus, en que llegan los pacientes a los hospitales tomando aspirina, se ponen enoxaparina, usan ivermectina, claritomicina, citromicina, están tomando hidroxicloroquina, y ahora ya están negando porque es que hay mucha automedicación, pero si en el Perú la automedicación es la norma, ¿dónde han estudiado medicina? ¿No? Acá la gente se automedica. Fíjense, hace como 30 años, yo hacía guardias en el hospital Hipólito Unanue en medicina. Y un alumno de Villarreal trabajaba en el Ministerio de Salud y estaba estudiando medicina. Ahora ya es un colega. Y él hacía sobre todo guardia para poder estudiar en la universidad y en la farmacia. Él trabajaba en la farmacia. Entonces, con él hicimos lo siguiente. Cada paciente que salía de un consultorio, pediatría, ginecobstetricia, iba a la farmacia de la emergencia de guardia, la que estaba abierta en las noches, él le iba a proponer cambiar la receta. Le iba a decir, bueno, hay algo mejor, a ver qué decía el paciente. Y usted sabe que más del 80% de pacientes que nosotros evaluamos, que iban a un hospital, o sea, ya es un sesgo, no son pacientes que van de frente a la farmacia porque no creen en los médicos, y que han sido vistos por un especialista, que los han examinado, a veces les han hecho análisis, y le da una receta, el paciente fácilmente la cambia por cualquier cosa que le diga. Lo que él hacía acto seguido es mostrarle su carnet de alumno de Villarreal, y por supuesto el peruano, que para mentiroso no lo gana nadie, más mentiroso que Vizcarra los pacientes, le decían, no, no, doctor, no, no, yo no he dicho que me cambie, ¿usted qué le pasa? Porque todos niegan, ¿no? Entonces, la automedicación en el Perú es para estudio, ¿no? ¿Por qué la gente cambia la receta? Gente que ha ido a un hospital, o sea, cree en el sistema, porque si no, no paga una consulta y va al hospital. Y la cambia por una indicación. Él sacaba su carnet y donde decía que era alumno de Villarreal, cosa que era cierta. ¿Mm? Y la paciente, por supuesto, que niegan, dice, no, yo nunca he dicho eso. Interesante, con él evaluamos eso. Debemos hacer un estudio más profundo, pues necesitaríamos ahí un antropólogo o algo para para ver por qué la gente actúa así en el Perú, más que en otros países que también hay, pero no que el Perú. Así que no sé por qué se salen ahora a decir estos colegas que son de mi época, a decir, ay, ¿por qué se automedican? ¿Dónde hicieron medicina? No sé. ¿En China? ¿Dónde han estado? No sé. Bueno, estos son cánceres avanzados y la clasificación histológica que les presento sigue siendo útil, usada mucho tiempo. Entonces, la clasificación histológica es dos tipos.
la clasificación de Laurentian. El tipo bien diferenciado, que es el tipo intestinal, que se da en viejos. Es más de hombres y en viejos. En nuestro país, que hay mucho helicobacter, los factores más ambientales, es el más importante. Y curiosamente no tiene tan mal pronóstico comparado al otro. El pronóstico no es bueno, pero comparado al otro no. Y es Borman 1 y 2. Y dan metal hematógena sobre todo al hígado. El segundo tipo es el indiferenciado difuso. Es el que surge más de nuevo y es el más común. Sí, por favor, el micro. Ya. Es el más común. Este afecta a gente más joven y más a mujeres. Y más a mujeres. O igual, no hay predominancia de hombres. Entonces, acá el diferenciado que aparece en glándulas y el indiferenciado de pésimo pronóstico. Esos cánceres altos de estómago, hay mucho indiferenciado. Entonces, prevención, eliminar el helicobacter, sí ayuda. Recientemente se ha publicado, todavía no lo he puesto en las diapositivas, recientemente se ha publicado un seguimiento de 22 años, un metaanálisis se ha seguido 22 años, 1860 pacientes. Si ustedes se erradican el helicobacter, y hay grupos de control que les dejan el helicobacter, la tasa de disminución de cáncer es definitivamente estadísticamente demostrado. Y se ha comprobado más o menos que son alrededor de 70 personas que ustedes tratan, por cada 70 personas se evita un cáncer de estómago. Por cada 70 personas se evita un cáncer de estómago, que es en esto bastante, bastante. Otros estudios han demostrado, por ejemplo, a 10, 15 años, gente asintomática, con cáncer en el estómago, con helicobacter en el estómago. Ustedes randomizado, con y sin tratamiento para helicobacter, ¿eliminan o no eliminan? 3% cuando no se elimina el helicobacter a 10, 15 años. Y en el grupo que eliminaron, 0. O sea, eliminar el helicobacter funciona. En países de alta incidencia como Perú, programa de pistaje, ¿qué hacemos clínicamente? Todos dispépticos más de 40, primero endoscopía, si no, da el tratamiento empírico. En Europa esto no es, si le preguntan a ustedes en el MIR, en algo, está en 50, 55. Inclusive hay gente que quiere más en Estados Unidos, ponerle hasta más alto. ¿Y eso por qué? Porque ellos tienen menos cáncer. Entonces no es lo mismo esta respuesta que para un examen peruano que una respuesta para un examen del MIR o de eso. Ahí suban a 50 o 55 si es una de esas elecciones. Y en jóvenes no, tratamiento empírico. Inclusive este estudio del 2008 se ha repetido, me parece antiético, pues se ha repetido. Cánceres de estómago que se pueden tratar con endoscopio, un grupo les erradica el helicobacter y a otro grupo se lo dejan. Y se ve recidiva en el grupo que le dejan, mayor que en el grupo que le sacan. Más o menos se ha demostrado ahora estadísticamente que 25 pacientes que ustedes, luego de sacarles el cáncer, le dan tratamiento para helicobacter, por cada 25 que le dan, se salva una recurrencia de cáncer. Me parecía no ético y lo acaban de repetir el año pasado en Corea. Me parecía no ético porque, caramba, eso tiene que pasar por un filtro de ética, ¿no? Y ya esto ya se conoce, ya me parece muy arriesgado. Pero bueno, si se acepta que si uno erradique el helicobacter, el 80% se eliminaría. No todo, obviamente no todo es todo. Tratamiento, la cuestión está en detección temprana para hacer cirugía, que es la forma curativa. Nosotros tenemos avanzados, entonces la cirugía puede ser curativa en el Perú, muchas veces paliativa. Hacer un estudio de imágenes o endoscopio, ultrasonido endoscópico para ver extensión, estadiaje para decidir. Y muchos sitios en el Perú, y el que tiene más experiencia, obviamente es neoplásicas, se saca la lesión, sobre todo más fácil cuando es diferenciado y elevada. Es más difícil sacar ulcerada, ¿no? La indicación es así, lesiones elevadas. Claro, yo he visto sacar ulceradas, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Debe haber muchas preguntas. Le agradecería cualquier pregunta que me hagan. Si la puedo resolver, con gusto. Ya les insisto, salvo que ustedes sean gastroenterólogos, ya no van a pasar por gastro. Entonces, yo estoy metido en este mundo ya décadas, entonces cualquier pregunta yo con gusto se la resuelvo. Después ya no hay oportunidad. Los pacientes a mí me preguntan cantidad. Sí, señor Matos, ¿no? ¿Quiere preguntar algo? No. Doctor, buenas tardes. Buenas, joven. ¿Hay alguna prueba en que pueda determinar cuando hay erradicación de Helicobacter pylori? Claro, la mejor prueba para ver erradicación no es repetir la endoscopía, no se repite la endoscopía. Se hace la prueba del aliento. O sea, lo que uno debe hacer es, que es una prueba no invasiva, es 4 a 6 semanas después, para saber si se ha eliminado, es hacerle una prueba del aliento. Eh, Eso sí, hay que advertirle, porque hay pacientes que no quieren quitar, porque son muy sintomáticos, hay que advertirle que deje de tomar el omeprazol, deje de tomar antibióticos o bismuto, etcétera. Y si por A los tomó, que postergue su prueba y se los haga, ¿no? Se los haga. Debe saberse que erradicó. Yo les he presentado evidencias, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado cantidad de colegas míos sobre todo de otros campos, aunque también gastroenterólogos, si no es para tanto, que ya exageran. No, no, el combate ya no es opinable, ya está todo demostrado. Está demostrado ya. Ya no. Fíjese que Estados Unidos, si usted encuentra helicobacter, miren Estados Unidos, o sea que no hay cáncer, y no hay mucho helicobacter. Usted se encuentra un helicobacter y no lo tratan, lo pueden enjuiciar por mala praxis. Imagínense. Entonces, la prueba del aliento es la indicada, es la mejor prueba. Los pacientes lo hacen. Y felizmente los mismos sitios que hacen la prueba, usualmente los sitios, le dicen al paciente que no tome nada. Y le dicen las condiciones, que no esté tomando medicamentos, para que salga bien la prueba, pero si no tenga que repetirse. ¿No? Sí, sí, de verdad. Y yo le digo, en el Perú se está logrando recontagios muy bajos, ya casi como... Yo ese dato simplemente no lo borro, esa diapositiva, porque lo que me dice que la mayor parte de gente es bacteria nueva, no la misma. O sea, no es verdadera falla. Porque vuelve a comer en los mismos sitios, las mismas cosas sucias que consume o que no es. O sea, que hay que explicarle un poquito para que cambie. A veces el paciente, pues, sobre todo los pacientes que yo trato, no son de condiciones muy óptimas económicas, ¿no? Son más de economía precaria. O sea, pacientes míos que son tan nicios como profesor de Villarreal, ¿no? Así que no puedo darle muchas cosas. Es que, por ejemplo, evite cosas de riesgo. O sea, digo, si usted come un menú en su trabajo, coma pues cosas calientes, no coma la ensalada, el refresco, coma pues una sopa, agua hervida, un té, una manzanilla o algo embotellado. O sea, más o menos orientarles qué cosas de menos riesgo. Tampoco le puede decir usted, pero no, que coma una cosa. Entonces, más o menos orientarlo un poquito. Sí, señorita Carla, ¿quiere algo? ¿Preguntar? No. Sí, ¿Alguien más? doctor. Dígame usted, Disculpe, con gusto. eh, usted mencionó que en una úlcera no ¿Ya? puede formar cáncer. Eso no me quedó claro. No, no, no. Lo que yo nunca he visto es duodenal. Duodenal que vaya al cáncer de estómago, ni tampoco al cáncer de duodeno, ¿no? O sea, úlcera duodenal. O sea, es rarísimo. Y ustedes han visto que el patrón de la úlcera duodenal es una gastritis que no toma el cuerpo, no toma el cuerpo, más bien toma el antro y da por eso gran hipersecreción ácida. Entonces, no hay destrucción, no hay atrofia de la mucosa, etcétera, etcétera, etcétera. No hay metaplasia, etcétera, la úlcera duodenal. Ahora, algunos ya se han tanto que dicen que la úlcera renal previene, el que tiene helicobacter con úlcera renal está protegido de hacer un cáncer. Yo no creo que no tanto, ¿no? Pero yo de que esté protegido, tampoco es 100%, pero yo no he llegado a ver.
¿Es posible? Pues todo es posible, pero ahora, la úlcera gástrica es conveniente siempre biopsiarla porque lo que se reporta de 3% y la pregunta es filosófica que uno se hace siempre es, ¿ya estaba el cáncer y uno no tomó las muestras en el sitio adecuado o por alguna razón no lo vio? ¿O, o, o se formó cáncer? O sea, ¿la úlcera va a ir al cáncer o ya es cáncer del inicio? Entonces, siempre hay esa duda. Por eso, pero la úlcera gástrica sí. Yo tengo una úlcera renal, lo trato, no tengo que repetirle una endoscopía. ¿Tengo que checarle el helicobacter si lo traté? Sí, con la prueba del aliento. Pues yo tengo una úlcera gástrica, a pesar que es un 3%, me puedo yo haber equivocado al tomar las biopsias. Entonces no está mal, ahí sí, para seguirlo, le hago una endoscopía de seguimiento, pero no por el helicobacter, no por el cáncer, que se puede pasar por alto. Entonces, cuando es gigante, ya les dije que se puede pasar por alto, puede haber, perdón, cáncer hasta en el 10%, cuando la úlcera es muy grande. Entonces, esa es la razón. Pero no es que proteja, ni que vaya o no vaya, sino esa es más o menos la idea, señorita Carla. No sé si está bien o alguna pregunta con gusto. Ah, sí, gracias, doctor. Otra duda, No, usted dígame usted, menciona dígame. el contagio es de hombre a hombre, pero luego nos hace hincapié que cuando estamos, por ejemplo, en la familia, se contagia porque viven juntos y comparten los mismos alimentos, el mismo agua. Y también nos mencionó que el contagio es muy difícil de cuando hay un contacto de beso de persona a persona, ¿no? Entonces, Ah, el contacto sería más medio de agua, no sé, un factor ambiental con la persona y más que contacto directo con el hombre. O como, no, mire usted, en realidad, aunque parezca mentira, hasta el día de hoy hay cosas de las formas de contagio que uno no está 100% seguro y yo estoy seguro de que van a haber más publicaciones que van a ir aclarando poco a poco estos temas que no están resueltos, 100%, no están resueltos. Yo vengo con esto del Helicobacter, revisándolo hace ya largos años y a pesar de eso sigue causando sorpresa los hallazgos. Entonces, definitivamente la bacteria está en el estómago y está considerada por la ruta fecal oral. O sea, contaminación de alimentos, del agua mal procesada. Por eso se explica que gente que tiene agua en pozos, cilindros, o esas que le llenan esos camiones de cisterna, tenga más riesgo, ¿no? Tenga más riesgo que la persona que tiene agua potable. Aunque ya hemos visto que el agua de Sedapal también le han encontrado, ¿no? Le han encontrado, lo cual ha puesto un problema serio. Entonces, si ustedes hierven el agua, yo también la hiervo, hay que seguir hirviendo. O si no, tomen ustedes como ustedes suelen tomar sus botellas de agua de más garantía. Ahora, ¿qué pasa con la boca? Se ha demostrado el Helicobacter, como les digo, ha habido tesis aquí en el extranjero y trabajos de investigación en Helicobacter en la placa dental, el Helicobacter en la boca, etcétera, etcétera. Y ha habido tesis en el Perú y trabajos en el extranjero. Pero parece que a pesar que se ha encontrado, la tasa de contagio que esto daría es muy baja, es muy baja. Inclusive cuando se ve parejas sexuales o esposos, la tasa de contagio por vía oral, y si tienen helicobacter, a veces tienen diferentes cepas, no tienen la misma cepa. Entonces, parece ser una forma eficiente. Lo que es eficiente es la gastroenteritis, pero el vómito. El vómito es altamente contagiante, el vómito. No la deposición, de la deposición parece que el ambiente de la deposición muchos dicen que son las enzimas pancreáticas, la cosa que la sobrevía del páncreas. Ahora, la cantidad de bacterias que uno encuentra la, la cantidad de bacterias que uno encuentra en la cavidad oral es baja, comparado con la cantidad de bacterias que uno encuentra en el estómago, es altísima, altísima. Entonces, eso también puede dificultar. Dentro de una casa, en la única circunstancia que está científicamente demostrado con trabajos de investigación, es madre-niño, niño lactante, ¿eh? Es una madre positiva con su hijo pequeño.
de 1, 2 años, 3 años, un hijo muy pegado a la madre. O sea, si tienen Helicobacter, tienen la misma cepa, que indica que parece ser que la madre lo ha transmitido. Por el contacto muy cercano con el bebé. No se ha demostrado ni siquiera de otro hermano, con ese bebé. Y si tienen Helicobacter, tienen diferentes cepas. Y no se encontró tampoco del papá con el hijo. Entonces, ¿hay la posibilidad de contagio intracasa? Hay, pero es baja, excepto la madre con el bebé, la madre con su bebé. Entonces, en una casa, muchas veces a usted, y por eso yo les digo eso, les hacen la pregunta, pero la gente les hace la pregunta porque creen que al positivo ya lo quieren pues aislar, cubiertos separados, ya lo quieren marginar. Y yo soy enemigo pues de esas cosas, ¿no? Entonces les explico que el contagio no solo será esto, sino el contagio puede haber sido adquirido por otra vía, que no es raro en la familia. O sea, usted con la misma familia sale pues a comer al mismo sitio, la empleada les prepara las verduras muchas veces, o alguien de la casa, a veces no comerían muy higiénicas, y usted sabe que en el Perú el agua de río es lamentablemente, tiene materias fecales, el agua de río. Entonces, entonces la posibilidad de contagio, existe la posibilidad de otras vías. Por eso es que la concordancia no significa que la persona contagió a la familia, porque generalmente los pacientes le hacen a usted esa pregunta con el ánimo de aislar a la persona. No, no, pues no es para aislarla. Y explicarle que deben chequearse, se pueden chequear a otras personas, sí, pero que el contagio tiene varias posibilidades. Pero mucho del contagio, aunque parezca mentira, no se, no se, no se tiene todas las respuestas hasta el día de hoy, a pesar de tanta investigación, ¿no? ¿Algo más? Eh, sí, doctor. Usted menciona que el contagio de, bueno, el cáncer, la prevalencia de cáncer en la Ujú. sierra es que en la costa, perdón, pero en sus diapositivas decía que es similar la prevalencia. La prevalencia, pero no la lesión. O sea, es como la India. La India tiene un montón de helicobacter, pero no tiene cáncer. No, justamente eso, el Ya, yo cáncer. decía la prevalencia de Helicobacter. En la Sierra Costa y Sierra es igual la bacteria, no es igual las lesiones. O sea, por ejemplo, cuando se estudia estómagos en endoscopías en la sierra, hay más atrofia, metaplasia y displasia que en la costa. Pero el Helicobacter es igual, costa, sierra y selva, el Helicobacter, pero no la repercusión de atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. No es igual cáncer que sierra que costa. El Helicobacter sí es igual. Mire, la India la India es un enigma, por eso le llaman el enigma hindú. Como un país pobre, con tanto Helicobacter, no tiene cáncer. O tiene, pero poco. No es un problema pues, nacional, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, una cosa es la tasa de infección. Yo me referí no a las lesiones ni al cáncer. Esa diapositiva, no sé si lo puse bien, estaba dirigido a la cantidad de bacterias, a la positividad en estudios que se hayan hecho, pero no me refería a la bacteria como, me refería a la bacteria, perdón, pero no al cáncer, ni siquiera a lesiones premalignas. ¿Ya? Ajá, No sé si gracias. queda más o menos. No, yo estoy para servirlo. A mí me alegra que me pregunten. A mí me alegra mucho que me pregunten. A veces mis pacientes me paran preguntando. Se van a Google, ya con eso ya es unos tronos. Una vez hasta me dio risa, pero se lo recibí. Un paciente me había entrado a Google, pues había sacado algo sobre Helicobacter y no sé qué. Y me había hecho una impresión y me lo lleva a la consulta porque yo lo estaba tratando eso y me lleva la impresión ya por educación se lo recibo, ¿no? Pero me da hasta risa, pues qué cosa piensa que soy yo, ¿no? Imagínate que el paciente me da una copia de algo que vio en Google, ¿no? Ya, pues no te pasa, ¿no? Bueno, no, ya a qué nivel cree que uno tiene, ¿no? Claro. Pero bueno, yo sé, yo no, a mí me gusta, mi paciente me pregunta, pues cuando usted me pregunta me alegra, más bien. Cualquier cosa estoy para eso. Y si no lo sé, les digo, no lo sé. No tiene nada de malo no saber las cosas. No tiene nada de malo. A mí les agradezco todo, piensen, si la próxima vez hay una pregunta de acá que se les pasó, yo con gusto, cualquier cosa para responderle. ¿Ya?
Más bien les agradezco esto, disculpen la demora, me he demorado porque ya estos temas ya Sí, me, doctor. me gustan y los vengo siguiendo décadas y con gusto, ¿ya? Gracias, jóvenes, gracias. Ya, Que pues todo les muchas vaya bien. gracias. No, a ustedes. Hasta luego, doctor.